les vamos a mostrar una guía breve para que organices tu viaje a Perú. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuánto tiempo fuimos? Los alojamientos, comidas, transporte y presupuesto para que organices tu viaje en algún futuro y que te sirva. Bienvenidos a la guía de viaje de Perú 2025. El viaje a Perú es un viaje completamente distinto y hay muchas cosas a tener en cuenta para tu organización. Una es ¿cuándo visitar? La mejor época para viajar a Perú es de mayo a septiembre durante la temporada seca, si lo principal es visitar el Machu Picchu. Pero ojo, la temporada alta turística es de junio a agosto, que ofrece un buen clima, pero implica precios más altos y mucho más turismo. Presupuestos. Hay precios para todas las billeteras, desde un viaje económico hasta un viaje bien caro. Todo depende de cómo te organices, qué lugares querés visitar y cómo moverte allá. El hospedaje. En Lima, Cusco y Machu Picchu, que son las ciudades más importantes, hay mucha variedad de hospedaje y buena, así que fíjate cuál se adapta a tu presupuesto. Pero ojo que si vas a ciudades mucho más pequeñas y mucho menos turísticas, los lugares para reservar se agotan muy rápido o son muy escasos, así que organízate con tiempo. Para las rutas, organízate bien, porque a veces un trayecto de corta distancia puede llevarte mucho tiempo porque hay muchos caminos de montaña y las rutas no están en su mejor estado, así que planifícalo bien. Y por último, y no menor, es la aclimatación en altura. En Cusco y en lugares con alturas existe lo que se llama el mal de altura y a algunos les afecta como a otros no, así que la idea es que pases por lo menos un día o dos en Cusco antes de hacer actividades pesadas para aclimatarse. El itinerario es así, nos dividimos una primera parte que fueron 4 días en Cusco, donde el primer día nos aclimatamos, el segundo pasemos por la ciudad y visitamos Sacsayhuamán en la ciudad de Cusco, donde puedes ir en colectivo y después bajar caminando o hacer todo el trayecto caminando. Al día siguiente hicimos un city tour por la ciudad y por último visitamos la laguna Humantay. Luego hicimos 4 días en Aguascalientes, que partimos desde Cusco, anduvimos en micro e hicimos una caminata de 12 kilómetros al lado de las vías del tren. En Aguascalientes tuvimos un día libre y luego visitamos el Machu Picchu 2 días seguidos por 2 rutas diferentes. Y por último hicimos la vuelta a Cusco, del mismo modo en el que fuimos. Luego, la segunda parte, hicimos también 4 días en Cusco, en la misma casa, pero esta vez fuimos para Ollantaytambo, que podés llegar en 1 hora y media en un transfer particular. Al día siguiente hicimos una excursión a Guracapucará, un día completo, y después dormimos en la ciudad de Cusipata para partir muy temprano a la montaña Vinicunca, más conocida por la montaña de los colores. E hicimos vuelta en Cusco. Al día siguiente y nos fuimos en micro a la ciudad de Ica. Fuimos en un bus, fueron 17 horas de camino de montaña. Llegamos bien temprano y pudimos hacer el check-in. Disfrutamos del hotel y después hicimos una excursión clásica que es paseo en buggy y te deslizas por las dunas. Al día siguiente día libre, del cual disfrutamos el hotel y por la tarde nos fuimos a Lima, donde era el último destino. En Lima tuvimos casi 2 días completos donde visitamos principalmente Barranco y Miraflores, hasta la vuelta a la Argentina. En Lima, Cusco y Machu Picchu Pueblo son las ciudades principales para visitar y hay mucha variedad de hospedaje y bueno, así que fíjate cuál se adapta a tu presupuesto. Y un poco la casita.
y todo listo. Listo para el viaje. Cuartito. Cuadritos. Muy facheros. Amplio. Sí, bastante amplio. En ciudades pequeñas como Cusipata, el pueblo donde nos hospedamos antes de ir a la montaña Vinicunca, hay menos variedad y se reservan rápido, así que organízate con tiempo y prepárate para la aventura. En Ica, en un hotel que la verdad que nos dejaron hacer el check-in temprano y una vez que hicimos el check-out al día siguiente nos dejaron quedarnos en las instalaciones, disfrutando de las piletas y del parque. En Lima habíamos averiguado y los mejores barrios para hospedarte es Barranco o Miraflores. Sacamos un departamento que se adaptara a nuestro presupuesto y por suerte tenía pileta, pero en este caso no la disfrutamos ya que paseamos por la ciudad. La gastronomía peruana es muy amplia y con mucha variedad. Es una de las mejores del mundo y principalmente de las más ricas y buenas de Latinoamérica. Trucha frita y carne. Tarwe. Y él está con Locro de zapallo. Y pollito. Así que anda preparado para probar un montón de comidas muy ricas. Causa limeña, que es como una entrada, que es de papa con este de ajo y adentro tiene atún y mayonesa, muy rico. Y palta. Y palta. Trucha al ajo. Trucha al ajo. Y palta, ¿ves? Como palta está a pleno. Sí, igual estos son 2 tacos de pollo con un poquito de guacamole. ¿Y qué te tomaste acá? ¿Qué es esto? Pisco y cerveza. ¿Y cómo estás? Yo estoy bien, pero a Santi. Comiendo unas empanaditas. Chin chin. La milanesa, el arroz y la ensaladita. Tallarín salteado con pollo. En Perú hay mucho transporte en las ciudades como para ir entre ciudad y ciudad. Hay muchas formas para llegar a distintos puntos. Los autobuses, tanto urbanos como interurbanos, son la opción más común para viajar entre las ciudades, ofreciendo una forma económica y accesible para desplazarse. El viaje más largo y aventurero fue el de Cusco a Ica, en donde fueron 17 horas de viaje de montañas y se nos movía para todos lados. Un viaje que ahora volveríamos a pensar si lo volveríamos a hacer. Fue toda una aventura. Qué giro, madre de Dios. ¿Te tocó la Sí. A continuación le dejamos los gastos nuestros para 17 días del viaje para 2 personas. Obviamente pueden variar según sus hospedajes y lo que hagan. Gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. ¿No querés esto? Silencio. Sí.